Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Eric Alarcón, soy asistente de la Unidad Académica de Hemoterapia y Medicina Transfusional. En el día de hoy estamos aquí para dar el teórico correspondiente al curso de Hemoterapia 2, Introducción a la Inmunohematología. Para adentrarnos en el tema, vamos a hablar de algunos conceptos básicos de genética que están muy relacionados al tema que vamos a abordar en esta instancia. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación de los organismos vivos, es decir, toda la información que poseemos a través de nuestro ADN es estudiada por esta rama de la biología. El gen es la unidad básica de la herencia y está formado por ADN. Contiene las instrucciones para la producción de proteínas que en definitiva hacen a los aspectos de cada individuo. Los alelos es cada uno de los dos o más variaciones que puede presentar un gen que se encuentra en la misma posición, es decir, el locus genético, en el cromosoma homólogo. El locus genético es la ubicación física específica donde se encuentra un gen o la secuencia de determinado ADN en el cromosoma. El genotipo es la composición genética específica de un organismo, es decir, la información que ha heredado de sus progenitores. En tanto, el fenotipo es el carácter observado en un individuo, resultado de la interacción entre la información genética y el entorno, es decir, lo que yo puedo ver de ese individuo. La información genética es la heredada, es decir, el genotipo, la información que tiene ese individuo en su ADN, en tanto el fenotipo es lo que expresa ese individuo de esa información genética que posee. ¿Qué es el cromosoma? El cromosoma es la estructura que organiza el ADN dentro del núcleo celular. Se encuentra el código genético para la producción de sustancias particulares, como pueden ser los grupos sanguíneos, entre otras características. Es decir, todo lo que constituye al individuo, su color de pelo, su color de ojos, su color de piel y también los grupos sanguíneos, esa información está presente en el cromosoma, es decir, en la información genética de cada uno de los individuos. La parte del cromosoma que posee el código para la secuenciación de ácidos aminados se le llama alelos. Los alelos es el aspecto que yo heredo, que puede ser un único alelo o múltiples alelos, dependiendo la variación que tiene esa información genética en nuestra especie. Por ejemplo, ojos azules, puedo heredar el aspecto de ojos azules de mi padre, ojos marrones de mi madre, dependiendo el tipo de herencia, es decir, la ley de herencia que rige ese aspecto en los individuos, se va a expresar uno u otro dependiendo si es dominante o recesivo. Si el aspecto heredado por mi padre es dominante sobre el aspecto heredado de mi madre, entonces voy a expresar el aspecto que es dominante sobre el recesivo. Esto también pasa en los grupos sanguíneos. Por ejemplo, en el sistema B0, el concepto 0 es recesivo frente al A o el B. Es decir, si yo uno de mis padres heredo el antígeno A o el antígeno B y del otro padre heredo el aspecto 0, yo voy a ser de grupo A o B, dependiendo de lo que heredé, porque es lo que se va a expresar debido a esa dominancia ante el aspecto del grupo 0 que es recesivo. Más adelante lo vamos a ver en mayor profundidad. Durante la reproducción, cada gameto cede al nuevo organismo un conjunto de cromosomas y allí va a estar presente la información en determinada posición cromosomal, como por ejemplo el sistema AB0 se encuentra en la posición 9q34.1 barra q34.2 y el sistema RH, que es el segundo sistema de mayor importancia clínica para la medicina transfusional,
se encuentra en la posición 1Q36.2/P34. Así tenemos los genes RHD y RHCE, que son los que rigen la expresión del sistema RH, por ende, la expresión de los antígenos sobre la membrana del glóbulo rojo. Los alelos son los responsables de la especificidad de los antígenos que voy a expresar sobre la membrana del glóbulo rojo. Es decir, los alelos son aquellas variaciones que se pueden presentar en un individuo en determinado aspecto, como le decía anteriormente. Por ejemplo, en el sistema AB0 tenemos distintos alelos: el alelo A, el alelo B y el alelo 0. Podemos tener combinación de ellos. Por ejemplo, si yo heredo de mi padre el A, de mi madre el B, ambos dos son dominantes sobre 0, por ende, entre ellos son codominantes y se van a expresar ambos dos. Cada gen tiene un locus específico sobre el cromosoma, y los genes alternos que ocupan un solo locus, es decir, una sola posición sobre el cromosoma, se denomina alelo. Es decir, que puede ser A o B. Esa expresión se produce a través del gen ubicado en el locus genético determinado para la expresión del sistema AB0, si es que hablamos de él. Cada sistema tendrá su posición genética, es decir, su locus genético. Y estos van a determinar la especificidad de ese antígeno, es decir, qué tipo de antígeno voy a expresar. La Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, por sus siglas en inglés ISBT, distingue entre los alelos para los antígenos de los grupos sanguíneos y los antígenos que ellos codifican, es decir, el polimorfismo. Cuando hablamos de polimorfismo hablamos de la variación genética que posee cada uno de ellos. Y si hablamos específicamente de la genética de los grupos sanguíneos, esto no escapa a otros rasgos que expresamos como individuos, sino que son caracteres heredados o rasgos expresados que heredamos de la genética, esa genética que proviene de nuestros progenitores y que expresamos en los cromosomas presentes en el núcleo de las células, esos cromosomas que están constituidos por genes, que la unidad básica de esos genes son el ADN. ¿Cómo heredamos esos aspectos? Bueno, básicamente la herencia o el modelo de herencia que cumplen principalmente el sistema B0 y gran parte de los sistemas de grupos sanguíneos no asociados al género es una herencia mendeliana básica. La herencia de los antígenos de los grupos sanguíneos sigue un cierto criterio o un cierto patrón dependiendo de la localización de los alelos. Es decir, si se encuentra o no dentro del cromosoma sexual, es decir, codificados en autosomas o en cromosomas sexuales, y del carácter dominante o recesivo del mismo. Es decir, como les decía anteriormente, si vamos al ejemplo que vemos aquí en esta imagen, tenemos un padre de grupo 0 y el otro de grupo A, hereda el A de uno de ellos y el 0. Ahora, el genotipo de ese individuo es A0, pero su fenotipo será A, porque en definitiva el A es dominante sobre el 0, como les mencionaba anteriormente. Los primeros grupos sanguíneos fueron definidos por la presencia de anticuerpos, es decir, cuando se generaron las primeras transfusiones de sangre, se visualizaron o se vieron que los individuos producían una respuesta inmunitaria ante la exposición a sangre de otro individuo. De hecho, también se produjeron muertes a través de esas transfusiones de sangre. Intentando comprender ese aspecto, se pudo determinar de que el individuo que recibía la transfusión
realizaba o tenía una respuesta de su sistema inmunitario ante la sangre transfundida y eso generaba una reacción posttransfusional que en algunos casos terminó siendo graves y mortales. Eso es uno de los aspectos que estudia la inmunogenética. ¿Qué es la inmunogenética? Es la rama de la ciencia que estudia la reacción entre la genética, es decir, el aspecto que heredamos y expresamos, y el sistema inmunitario, enfocándose en cómo la variación genética influye en la respuesta inmunitaria del cuerpo, así como la expresión de otros caracteres hereditarios naturalizados como los antígenos, incluyendo los antígenos de los grupos sanguíneos, es decir, aspectos que nosotros expresamos, marcadores que expresamos en nuestro organismo, que al exponerlo a otro individuo que no posee ese carácter, el sistema inmunitario va a generar una respuesta ante esos marcadores, esos antígenos presentes en el caso de los glóbulos rojos, pero también en todas las células corporales. Por ejemplo, cuando se genera un trasplante de un órgano sólido, ese órgano en sus células posee también antígenos y de no ser compatible por el individuo que recibe ese trasplante, va a generar una respuesta inmunitaria, es decir, un rechazo humoral de ese órgano trasplantado. La sangre cumple cierto principio, es un trasplante de un tejido líquido, como se define la sangre. ¿Y qué es el sistema inmunitario? Es el conjunto de células y moléculas responsables de la inmunidad que actúa en conjunto para dar una respuesta coordinada frente a introducción de sustancias extrañas, lo que conocemos como respuesta inmunitaria, es decir, cuando estamos expuestos a algo que nuestro organismo considera dañino para nosotros, una amenaza para nosotros, genera una respuesta inmunitaria. La inmunidad está constituida por dos grandes aspectos, la innata y la adquirida o adaptativa. La innata no requiere de una exposición previa al patógeno, es decir, no necesita conocer el patógeno que me está atacando o que me está amenazando. Es inespecífica, a todos los patógenos los va a atacar por igual o me va a defender de la misma forma. Por ejemplo, tenemos la barrera, que es la piel, las mucosas, etcétera, que me defienden ante la posibilidad de que un patógeno ingrese a mi organismo. La respuesta inflamatoria es uno de los aspectos bien importantes porque, en definitiva, donde ingresa ese patógeno, procura encapsularlo para que no afecte todo mi organismo. El sistema de complemento que procura atacar a ese patógeno y destruirlo o marcarlo para que posteriormente sea destruido. La inmunidad adquirida o adaptativa requiere una exposición previa del patógeno, es específica, es decir, mi organismo reconoce ese patógeno y genera una respuesta inmunitaria específica para destruir ese patógeno. Tenemos la inmunidad celular, mediada por células que tienen marcadores sobre su membrana que reconocen el patógeno y lo destruyen. Y también tenemos la inmunidad humoral, que está constituida por los anticuerpos que secretan las células, los linfocitos B, y que van dirigidas directamente con la especificidad de ese patógeno que es la amenaza que yo pretendo destruir. Es decir, esos anticuerpos son específicos para ese patógeno amenazante. Y el sistema inmunitario adaptativo es despertada su respuesta por exposición a antígenos. ¿Qué es un antígeno? Es cualquier sustancia que puede desencadenar una respuesta inmunitaria en el cuerpo, llevando a la producción de anticuerpos. Conocemos antígenos de los patógenos, de los virus, de bacterias, que son reconocidos por nuestro organismo
y genera un anticuerpo con la especificidad de ese antígeno y lo ataca. De la misma forma pasa con los antígenos eritrocitarios, si hablamos de la medicina transfusional. Los antígenos se encuentran sobre la membrana del glóbulo rojo. Pueden ser proteínas, glicoproteínas o pueden ser carbohidratos que están sobre el glóbulo rojo, sobre determinadas proteínas de la membrana eritrocitaria, que puede ser de un único paso o múltiples pasos sobre la membrana eritrocitaria. Allí se van a encontrar los antígenos, los cuales pueden despertar una respuesta inmunitaria de otro individuo si carecen de esos antígenos. Es decir, si yo soy KEL positivo y mi sangre se la dan a un KEL negativo, es decir, que no posee el antígeno, yo sí lo poseo, puede entonces ese individuo generar una respuesta inmunitaria contra mis glóbulos rojos por la presencia de ese antígeno. Como le decía anteriormente, la barrera, es decir, la inmunidad innata, procura defenderme a primera instancia, ¿verdad? Cuando yo me enfrento a algo extraño, mi organismo reconoce eso y comienza a actuar. La inmunidad innata, que es inespecífica, lo que hace es protegerme primero con la barrera, que puede ser la piel, las mucosas, como decía anteriormente. El patógeno rompe esa barrera, ingresa a mi organismo y ahí comienza la cascada de el complemento que empieza a emitir señales de peligro a mi organismo para que células del sistema inmunitario lleguen al sitio de ingreso de este patógeno y además se produce la inflamación de la zona. El sistema de complemento se activa por la exposición a ese germen, que puede ser la activación a través de la vía de las lectinas o a través de la vía alternativa, que genera la convertasa activada y así sucesivamente hasta llegar a la lisis de las células o bacterias que están atacando mi organismo, ¿verdad? Dependiendo el grado de activación puede generar el complejo de ataque de la membrana que genera la opsonización celular y muerte de la misma. También vale destacar que la vía clásica se activa a través de anticuerpos. Es decir, si yo ya tuve una exposición a ese patógeno previamente, mi organismo rápidamente va a generar anticuerpos ante ese patógeno ya conocido, es decir, a través de la inmunidad adaptativa, generará anticuerpos y atacará rápidamente ese patógeno. Lo puede hacer directamente el anticuerpo destruir el patógeno o en su defecto puede activar la vía clásica del complemento y generar la destrucción del patógeno. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína producida por las células, los linfocitos B, para defender al cuerpo contra sustancias extrañas llamadas antígenos, como le decía anteriormente. Los anticuerpos se unen al antígeno, lo marcan para su eliminación por el sistema inmunitario, por las células fagocísticas o también puede ser a través del complemento, como les mencionaba. Aquí vemos una imagen de un anticuerpo, una estructura monomérica, donde vemos la cadena constante o la cadena pesada, que existen 6 tipos de cadenas pesadas que se determinan las 6 familias de inmunoglobulinas. Tenemos las IgA, IgM, IgG, IgD, IgE, que son los tipos de anticuerpos que posee nuestro sistema inmunitario. El anticuerpo, como les mencionaba, tiene una cadena constante que es compartida por todos los anticuerpos de la misma especie y después tiene un sitio de unión al antígeno que es variable dependiendo del antígeno que reconoce. Esa parte se le denomina paratope y reconoce el epítope, es decir, la estructura del antígeno o porción del antígeno reconocible por ese anticuerpo.
Aquí vemos este recuadro que nos muestra los tipos de inmunoglobulinas que poseemos los individuos, las IgA, que se encuentran en las mucosas o en las secreciones, como saliva, lágrimas o leche materna, que protege frente a la colonización de patógenos. Las IgD son parte de la recepción de los linfocitos B, activan a los basófilos y a los macrófagos. Las IgE protegen al organismo frente a parásitos, son responsables de las reacciones alérgicas. Las IgG son la más abundante en la circulación sanguínea, pueden atravesar la placenta, es decir, la barrera transplacentaria, y llegar al feto. En esta, deténganse porque va a ser una de las más importantes en cuanto a la medicina transfusional, al igual que las IgM. Las IgM pueden ser secretadas a la circulación o formar parte de los receptores de los linfocitos B. Son las más abundantes en la etapa temprana de la respuesta humoral, es decir, la respuesta inmunitaria humoral de los individuos. Las IgM e IgG son las de mayor importancia en cuanto a la medicina transfusional y estas van a estar relacionadas o son las que van a jugar un papel preponderante en cuanto a las pruebas de laboratorio que nosotros vamos a realizar para determinar el grupo sanguíneo de un individuo o para ver si un individuo generó una respuesta inmunitaria ante la exposición de antígeno que no posee en una transfusión de sangre. Además, estos anticuerpos, tanto las IgG como IgM, están relacionadas en reacciones posttransfusionales que pueden ser inclusive graves y mortales, mediadas por estos anticuerpos, que más adelante vamos a seguir desarrollando. Y la materia o rama de la hematología que estudia esa reacción antígeno-anticuerpo es la inmunohematología, que se enfoca en los estudios de las reacciones inmunohematológicas, inmunitarias, que involucra los componentes sanguíneos, específicamente los glóbulos rojos. Se centra en determinar los grupos sanguíneos de los individuos, la prevención de reacciones posttransfusionales, estudio y cuantificación de los distintos grupos sanguíneos eritrocitarios. Es importante para comprender lo que es la inmunohematología definir lo que es un sistema de grupos sanguíneos. Son sistemas de uno o más antígenos gobernados por un solo gen o un complejo de dos o más genes homólogos estrechamente vinculados. Cada sistema es genéticamente distinto a todos los demás sistemas de grupos sanguíneos. Para que un sistema de grupo sanguíneo y sus antígenos sean reconocidos, la variación genética subyacente debe ser identificada, secuenciada y confirmada para afectarse es el fenotipo e incorporarse como sistema de grupo sanguíneo. Es decir, cuando los investigadores trabajan en determinar o reconocer un nuevo sistema de grupo sanguíneo, tiene que pasar estos tres pasos para poderse confirmar y ser incorporado en la lista de sistemas sanguíneos que tenemos actualmente. A menudo, en el transcurso del tiempo, hemos ido avanzando en cuanto a reconocer determinados sistemas de grupos sanguíneos y hoy día contamos con 48 sistemas ya identificados, secuenciados y confirmados. El término grupo sanguíneo se refiere a la combinación de antígenos de superficie del glóbulo rojo de un individuo. Los antígenos son sitios específicos en diferentes proteínas, glicoproteínas o glicolípidos que forman parte de la membrana de los glóbulos rojos con los que el sistema inmunitario puede interactuar. Estas proteínas tienen numerosas funciones, es decir, que no solo se expresa el antígeno sobre ellas, sino que cada una de las proteínas en las cuales se sitúa el antígeno tienen funciones específicas para esa célula. Actualmente hay 48 sistemas de grupos sanguíneos reconocidos que constituyen 366 antígenos. Esto fue actualizado por la ISBT en octubre de 2024.
Los 48 sistemas de grupos sanguíneos están determinados por 52 genes reconocidos a través de la investigación y secuenciación que se han realizado los mismos para su confirmación. La ISBT también mantiene 3 categorías denominadas colecciones para antígenos que aún no han sido relacionados con los sistemas de grupos sanguíneos ya existentes, ni tampoco se ha podido reconocer que pertenezcan a un sistema de grupo sanguíneo aún desconocido por los investigadores. En tanto, se mantienen allí y se continúa con la investigación hasta poder determinar su información genética, poder secuenciarlos y posteriormente poder confirmarlos y ubicarlos dentro de los sistemas ya reconocidos o en su defecto identificar un nuevo sistema de grupos sanguíneos. Aquí vemos esta tabla que la ISBT actualiza de forma periódica, una vez por año, cada 2 años, se actualiza con la nueva información en cuanto a los sistemas de grupos sanguíneos. Aquí vemos el sistema de grupo sanguíneo donde se le asigna un número, por ejemplo, el sistema AB0 es el sistema número 1, el cual su gen se le llama AB0, tiene 4 antígenos y allí vemos también en la columna donde nos menciona la ubicación genética de ese sistema. El sistema número 2 es el MNS, que está constituido por 50 antígenos. El P1-PK tiene 3 antígenos. El RH, que es el segundo en cuanto a la significancia clínica, tiene 56 antígenos. El Luteran, 29 antígenos. El KEL, 38 antígenos. Lewis y así sucesivamente con todos los sistemas de grupo sanguíneo y sus determinados antígenos. Vemos que hay variación en cuanto a la cantidad de antígeno de cada uno de los sistemas. El sistema B0 tiene 4, pero después tenemos otros sistemas que tienen muchísimos más antígenos, es decir, un polimorfismo mucho mayor, como es el caso del sistema RH que posee 56 antígenos. Aquí vemos otros sistemas de grupo sanguíneo. En la columna inicial vemos el número que le corresponde, seguido del nombre que se le ha dado a el sistema. Aquí vemos que completan la planilla los distintos sistemas y el número 48 fue el último descubierto, que se le denominó PIGZ. En esta tabla vemos los antígenos más importantes de cada uno de los sistemas y cuando hablamos de importancia es la capacidad que tiene ese antígeno para despertar una respuesta inmunitaria en los individuos que se exponen a ese antígeno y carecen del mismo. Por eso se le da la significancia clínica, porque han sido reconocidos a través de esa respuesta inmunitaria y que se han estudiado las frecuencias con las cuales un individuo o los individuos pueden generar respuesta ante ese antígeno. Aquí vemos del 1 al 19 los sistemas y sus antígenos más importantes. En esta parte de la tabla, también publicada por la ISBT, vemos del sistema número 20 al 38 y en esta tabla completamos los sistemas de grupos sanguíneos reconocidos actualmente, el número 39 al 48, con los antígenos más relevantes de cada uno de ellos. Como le decía anteriormente, los sistemas de grupos sanguíneos al principio fueron reconocidos por anticuerpos, es decir, un individuo que se ponía sangre y antígenos que no poseía, generaba esa respuesta inmunitaria, se identificaba el anticuerpo y se veía que ese anticuerpo iba dirigido contra antígenos que hasta el momento se desconocían y así sucesivamente se iba indagando, se iba investigando hasta lograr identificar el sistema y el antígeno involucrado. Los anticuerpos son los que definen el antígeno, es decir, yo genero un anticuerpo y ese anticuerpo, si yo no lo conozco actualmente, genera de que la investigación vaya y tienda a darle
una especificidad a ese anticuerpo visualizado en determinados individuos y poder llegar a la conclusión de que si es un anticuerpo dirigido contra un antígeno ya conocido o un antígeno desconocido por el ser humano y por ende implicaría mayor investigación para poder determinar su sistema, poder secuenciarlo e identificarlo en determinado locus genético, es decir, en qué parte del cromosoma se encuentra. Los anticuerpos se dividen en tres categorías. Aloanticuerpos, es decir, los anticuerpos dirigidos contra lo que no poseo. Autoanticuerpo, anticuerpo dirigido contra antígenos propios, y anticuerpos heterólogos, es decir, anticuerpo dirigido contra anticuerpo de otra especie, puede ser, o antígenos expresados en otra especie no humana. Los aloanticuerpos se pueden clasificar en naturales o inmunes. Los anticuerpos naturales se producen sin una exposición previa al antígeno. Según lo que han establecido los investigadores, estos anticuerpos aparecen una vez que el individuo toma contacto con el medio ambiente, el cual se enfrenta a microorganismos que pueden ser bacterias, coliformes, que contienen sustancias químicas que pueden emular lo que es un antígeno eritrocitario y por ende el individuo genera anticuerpos. Estos anticuerpos generalmente son del tipo de inmunoglobulina de clase IgM. Estos anticuerpos los podemos ver de forma regular, es decir, esperamos encontrarlos allí. Son los del sistema AB0, que tiene una relevancia clínica bien importante porque su capacidad de destruir los glóbulos rojos halogénicos es muy alta y pueden provocar incluso la muerte de los individuos. Estos anticuerpos están presentes, como les decía, en el sistema AB0, que son los anti-A, anti-B y también los anti-AB que poseen los individuos de grupo 0. También existen anticuerpos naturales que se producen no por exposición directa al gen, sino es por exposición al ambiente, a proteínas o sustancias que son similares al antígeno eritrocitario en cuestión, y el sistema inmunitario genera estos anticuerpos de clase IgM y que cuando nosotros nos exponemos al antígeno eritrocitario contra el cual hemos generado anticuerpo, se va a generar una reacción. Y como les decía, pueden ser regulares, es decir, yo espero encontrarlos allí, como los del sistema B0, y también los anticuerpos naturales pueden ser de forma irregulares, es decir, no espero que el individuo los posea, como son los anti-A1, anti-M, anti-N, anti-P1, anti-E, entre otros. Estos son los más frecuentes de encontrar. Y los anticuerpos inmunes o adquiridos son producidos por la exposición al antígeno. Se genera la sensibilización del individuo en ese contacto con el antígeno y genera una respuesta inmunitaria. En primera instancia, la respuesta inmunitaria es poco específica, está mediada por anticuerpos de clase IgM. Posteriormente, se generan anticuerpos de clase IgG. Además, se genera memoria en el sistema inmunitario. Es decir, cuando se produce un segundo contacto con el antígeno, el individuo es capaz, a través de su sistema inmunitario, generar anticuerpos de forma rápida, sin cumplir con esa primera etapa de sensibilización, sino que rápidamente genera una producción de anticuerpos de clase IgG, que son anticuerpos que pueden producir la marcación de ese glóbulo rojo y posterior destrucción o activar el complemento que produce la destrucción de esos glóbulos rojos que poseen el antígeno y el individuo ya ha sido sensibilizado contra ese antígeno. Y la sensibilización de los individuos se produce a través de sangre halogénica, es decir, sangre de otro individuo que posee los antígenos que yo no poseo.
Y esto se puede dar a través de embarazos, en el caso de las mujeres, donde el feto posee antígenos eritrocitarios heredados por el padre y a través de la placenta puede generarse un pasaje de sangre feto materno y por ende generarse la sensibilización de la madre y generar anticuerpos contra esos antígenos que carece. También puede darse a través de drogadicción intravenosa, es decir, cuando dos individuos comparten jeringa y por ende hay un pasaje de sangre, de glóbulos rojos de un individuo a otro y puede generarse la sensibilización. Otro aspecto sensibilizante es el trasplante o la transfusión de sangre directamente, es decir, la exposición de un individuo a antígenos que no posee a través de estos eventos. Y muchos de los haloanticuerpos producidos por estos eventos inmunizantes son de significancia clínica. ¿Y qué significa que tengan significancia clínica? Que tienen la capacidad de disminuir la sobrevida de los eritrocitos transfundidos, generan una reacción hemolítica posttransfusional y una enfermedad hemolítica feto-neonatal. Es decir, esos anticuerpos atacar al feto, en el caso de una embarazada sensibilizada, o en el caso de un paciente receptor de transfusión, genera una respuesta a esa transfusión y genera una reacción hemolítica posttransfusional, es decir, la destrucción de esos glóbulos rojos transfundidos. Los laboratorios de inmunohematología trabajan en la posibilidad de aloinmunización de los individuos y es el propósito del laboratorio detectar aquellos pacientes que han producido una respuesta inmunitaria a glóbulos rojos transfundidos o en el caso de las embarazadas a través de su feto y poder diagnosticar esa inmunización, hacer un seguimiento de esa inmunización y en caso de requerir una transfusión generar o establecer estudios para que darle a ese paciente sangre compatible, es decir, que carezcan del antígeno contra el cual el individuo ha generado anticuerpos. Y las pruebas se realizan a través de enfrentar el suero del paciente con, a grandes rasgos, ¿verdad?, con los glóbulos rojos a transfundir o en el screening de anticuerpo regular, es decir, yo busco detectar la presencia de anticuerpos irregular, utilizo paneles comerciales, como vemos aquí en la imagen, paneles celulares de 3 donantes que ya han sido estudiados y se sabe qué antígenos están sobre la membrana de ese glóbulo rojo, donde expresan los antígenos más importantes en cuanto a la significancia clínica y por ende procuramos de que si un individuo tiene un anticuerpo, ver una reacción positiva. Y aquí vemos una tarjeta donde se realiza la prueba de hemoaglutinación, donde vemos en la célula 1 y 2 que hubo reacción y la tercera no hubo reacción, es decir, se produjo aglutinación. ¿Por qué? Porque el anticuerpo reconoció antígeno sobre la membrana del glóbulo rojo que se utilizó para esa prueba. En los laboratorios de inmunohematología realizamos estudios de rutina a pacientes gestantes recién nacidos y los donantes de sangre. Y los estudios de rutina que se realizan son clasificación AB0 y RHD, investigación de anticuerpos irregulares y test de Coombs directo en los recién nacidos. Las pruebas realizadas en los laboratorios de inmunohematología se basan en el principio de la hemoaglutinación, es decir, anticuerpos que se unen a glóbulos rojos subyacentes y generan esa malla visible que denominamos aglutinación. También las pruebas de laboratorio pueden generar hemólisis y la hemólisis también es vista como un resultado positivo, es decir, esos anticuerpos generan la destrucción de los glóbulos rojos a los cuales hemos enfrentado en nuestra prueba. Las pruebas realizadas en los laboratorios se hacen a través de reactivos comerciales. Como vemos aquí en la imagen, esos reactivos poseen anticuerpos, anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D y un control. Esos anticuerpos son monoclonales producidos en laboratorios a través de hibridomas, donde se fusionan células productoras de anticuerpos con células cancerosas que permiten que se perpetúen en el tiempo y poder generar anticuerpos de forma permanente a grandes títulos y después
poder ser purificados y utilizados como reactivos. Cuando hablamos de anti-A, anti-B o anti-AB, el anti y lo que acompaña es lo que reconoce ese anticuerpo. En el caso del anti-A va a reconocer la presencia del antígeno A. Es decir, que si yo enfrento ese reactivo a un individuo y hay una reacción positiva, quiere decir que el individuo posee el antígeno A. Si la reacción es negativa, no posee el antígeno. Esa es la fase globular, donde buscamos antígenos sobre la membrana del glóbulo rojo. Pero la tipificación AB0 también, cuando la realizamos, buscamos anticuerpos en el plasma del individuo. Porque, como les mencionaba a través de este teórico, el sistema AB0 tiene anticuerpos naturales, es decir, anticuerpos regulares naturales que esperamos encontrar allí. Por ende, para hacer una clasificación de un individuo, utilizamos la fase globular, es decir, buscar el antígeno sobre la membrana del glóbulo rojo del individuo, pero también buscamos anticuerpo en su plasma. Esos anticuerpos los buscamos a través de glóbulos rojos conocidos, que son suspensiones globulares de individuos A, de individuos B, de individuos 0 ya conocidos, y procuramos identificar los anticuerpos presentes en el plasma del paciente que estamos tipificando o del donante. Si hay una reacción en los pools celulares A, quiere decir que el individuo tiene anti-A. Si vemos reacción en el pool B, quiere decir que el individuo tiene anticuerpos anti-B. Y si no hay reacción en ambos, en los pools, en el A, en el B y en el 0, quiere decir que el individuo no tiene anticuerpos del sistema B0. Y esto, en el transcurso del curso, vamos a ver cómo se hace una clasificación. No es necesario que ya en este teórico aprendan a lo que es una tipificación. Simplemente quiero ser ilustrativo con ustedes en cuanto a cómo realizamos las pruebas. Sí es importante que ustedes sepan que la hacemos a través de la hemoaglutinación. Es decir, cuando hay una aglutinación es que hay una reacción antígeno-anticuerpo. Cuando no hay reacción, quiere decir que no hay antígeno o no hay anticuerpo y por ende no se está realizando o no se está produciendo la aglutinación. También depende del tipo de anticuerpo que está en juego, porque las IgM tienen la capacidad de aglutinar por sí solas, las IgG no lo tienen. Las características más importantes de la reacción antígeno-anticuerpo es la espontaneidad, es decir, se produce de forma espontánea cuando un antígeno se enfrenta a un anticuerpo. Siempre y cuando nosotros les demos las condiciones, si es que lo hacemos en el laboratorio, demos las condiciones para que eso ocurra. Por ejemplo, las IgM reaccionan mejor en temperatura ambiente, en frío. Las IgG reaccionan mejor a 37 grados. Por ende, si nosotros damos ese ambiente propicio para que se genere la reacción, se van a producir de forma espontánea. Especificidad, es decir, un anticuerpo va a reconocer un único antígeno sobre la membrana del glóbulo rojo, y eso le da el carácter de especificidad de ese anticuerpo ante determinado antígeno. Las reacciones antígeno-anticuerpo son reversibles. Cuando yo modifico la fuerza iónica, el pH del medio o cualquier otro factor, como la temperatura, puede generarse la reversibilidad de esa reacción. Es decir, cuando se unió el antígeno-anticuerpo, puedo volver para atrás, puedo revertir esa reacción modificando algún parámetro que incide en la reacción antígeno-anticuerpo, como les mencionaba, la temperatura, el pH, la fuerza iónica, etc. La reacción antígeno-anticuerpo está mediada por dos etapas. Una de ellas es la sensibilización, es decir, la unión del antígeno con el anticuerpo, y posteriormente la segunda etapa es la aglutinación. Y la primera etapa se produce de forma rápida, es decir, la unión, la sensibilización del antígeno con el anticuerpo es de forma rápida. La aglutinación resulta de la fijación de los anticuerpos a los antígenos que están en la membrana del glóbulo rojo, formando una red que mantiene unidos los glóbulos rojos subyacentes. A eso le llamamos aglutinación, a esa malla de células que está mediada por los anticuerpos. Como les decía anteriormente,
Este es un proceso que se divide en dos etapas bien marcadas. Una de ellas es la sensibilización, donde se une el anticuerpo al antígeno eritrocitario. Posteriormente, la segunda etapa, se produce la aglutinación, donde los anticuerpos de clase IgM, por su tamaño, producen la aglutinación por sí solos. Estos anticuerpos son denominados anticuerpos completos, ya que pueden cumplir con ambas dos etapas. En tanto, los anticuerpos de clase IgG, por su tamaño, no producen aglutinación por sí solos. Son capaces de generar sensibilización, pero no de aglutinar. Para producirse la aglutinación necesitan, en el caso del laboratorio, un anticuerpo secundario que vamos a ver en el transcurso del curso, que se le denomina antiglobulina humana o suero de Kunz, que nos permite evidenciar esa sensibilización en el laboratorio. Aquí vemos una imagen donde vemos actuar a una IgM que vemos que produce esa malla visible entre los glóbulos rojos subyacentes. En tanto, en la imagen a la derecha vemos IgG que solamente se une a un antígeno, a un glóbulo rojo, y no genera la malla, es decir, la aglutinación. Aquí vemos otra imagen donde vemos los principios de aglutinación, donde se produce la sensibilización en primera instancia y posteriormente la aglutinación, si es que ese anticuerpo tiene la capacidad de aglutinar. Les reitero que las IgG generalmente no tienen la capacidad de aglutinar, sino que necesitan de ese anticuerpo secundario que denominamos antiglobulina humana o suero de Kunz, que vamos a profundizar en el transcurso del curso. Las técnicas empleadas en el laboratorio de inmunohematología procuran evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo. Antígeno que puede estar presente en el plasma del individuo o de un reactivo, con los antígenos del glóbulo rojo de un individuo, o también pueden ser antígenos presentes en los reactivos comerciales o reactivos que yo produzco en mi laboratorio para evidenciar la presencia de anticuerpos en el plasma de un individuo. Y existen distintas plataformas que yo puedo utilizar para evidenciar esa reacción antígeno-anticuerpo a través de la hemoaglutinación. En primera instancia, a mano izquierda vemos una tarjeta de precipitación en gel, después vemos una lámina, abajo de la lámina vemos una microplaca donde también se pueden evidenciar reacciones antígeno-anticuerpo, y a mano izquierda vemos una reacción o una prueba realizada en tubo. Esas son las plataformas que utilizamos habitualmente en el laboratorio de inmunohematología para realizar las técnicas de hemoaglutinación. Estas técnicas son cruciales para garantizar la compatibilidad en la transfusión y para diagnosticar determinadas enfermedades como la anemia hemolítica autoinmune y la enfermedad hemolítica feto-neonatal. En suma, la inmunohematología estudia las características inmunohematológicas de los glóbulos rojos y el plasma de los individuos. Es de suma importancia para conocer los grupos sanguíneos y el estado serológico de los individuos, es decir, si poseen o no poseen anticuerpos irregulares, y para garantizar sobre todo la transfusión sanguínea segura. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Aquí les queda mi mail para enviarme alguna consulta que tengan sobre esta temática.